María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy lunes 7 de septiembre. Mis hermanos, un feliz inicio de semana y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 7 de septiembre. Mis hermanos, hoy hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo 6 al 11. Y esta parte del Evangelio de San Lucas nos habla a nosotros acerca de la curación de un hombre que tenía la mano seca. Y es interesante porque dice que otro sábado. Entonces podemos unir con lo que habíamos hablado nosotros, mis hermanos y mis hermanas, en los días anteriores. Recordemos la lectura que hicimos el sábado, la discusión acerca del ayuno y después las espigas arrancadas en sábado. Dijimos al iniciar el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas que los apóstoles iban caminando y entonces agarraron espigas y empezaron a desgranarlas y se las comieron. E inmediatamente los enemigos de Jesús, los fariseos, llegaron a acusar al Señor hablando mal de sus apóstoles, y el Señor sale en la defensa de los suyos, sale a defender a sus apóstoles con altura. El Señor cita un libro histórico, el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, y les pone como ejemplo al rey David, a ver si algún fariseo tenía la valentía de llegar a criticar al rey David, uno de los personajes más importantes para el pueblo de Israel. Ninguno tuvo la valentía, se quedaron callados, pero seguían detrás de Jesús, porque los enemigos, mis hermanos, arraigados en contra de Jesús, de una manera terrible. Por eso inicia de esta manera la liturgia del día de hoy. Otro sábado. Recordemos que el sábado es el día santo para los judíos. Para los cristianos es el domingo. Dominus Dei, día del Señor, día en que resucitó Jesús. ¿Y por qué el sábado es importante para el pueblo de Israel? Porque Dios crea el mundo en 6 días y en el séptimo día Dios descansa. Entonces Dios ordena que se tiene que guardar el sábado. Vamos a leer nosotros el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículo 8, cuando está esta ley de parte del Señor. También la encontramos en Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice: recuerda el día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, por eso los fariseos decían que arrancar espinas y caminar era un trabajo. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad,
pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo día descansó. Por esto bendijo Yahvé el sábado y lo santificó. Ya después sigue, mis hermanos, con los otros mandamientos. Entonces manda a guardar el sábado, y entonces los fariseos, mis hermanos, que habían salido también de aquella esclavitud en Babilonia, y empiezan este movimiento fariseo a cumplir la ley. Al final esto se les convirtió, fue en una esclavitud tremenda, mis hermanos, porque no hacían absolutamente nada el día sábado ni ayudar a los demás. Por esa razón, una persona, cuando llegaba el sábado, lo único que podía hacer era caminar prácticamente hacia la sinagoga, mis hermanos, que era el lugar donde se predicaba la palabra del Señor, y después volvían a su casa y no hacían absolutamente nada más. Entonces dice Lucas 6:6, otro sábado entró Jesús en la sinagoga. Recordemos que la sinagoga también es una institución propia del post-exilio de Babilonia. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Babilonia, no tenían un lugar de culto, el templo, porque el templo había sido destruido, había quedado en Jerusalén. Entonces ellos construyeron como unas casas de oración que siempre estaban en visión hacia el templo, y allí se reunían para meditar, para leer la palabra del Señor. La sinagoga aparece después del exilio de la Babilonia. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Recordemos que ya el Señor Jesucristo había iniciado su vida pública. Ya a partir de mañana mañana es la Natividad de la Virgen María, nuestra Madre Santa, pero vamos a ver la lección también después de nuestro Señor Jesucristo que hace de los 12 apóstoles. Es lo que nos habla Lucas 6:12 en adelante. El Señor Jesucristo todavía no había elegido apóstoles, tenía discípulos, los seguían, pero no los había constituido como apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Después el Señor escoge a sus 12 apóstoles en medio de sus discípulos y los constituye como apóstoles. El Señor Jesucristo se había dedicado a enseñar. Recordemos algo acerca de Jesús. Jesús nace en Belén, de Belén pasan a Egipto, de Egipto pasan a Nazaret. Cuando el Señor cumple 12 años, el Señor va a Jerusalén con su papá y con su mamá, y allí el Señor hace lectura pública de la ley, porque cuando una persona cumplía 12 años podía leerla, la ley, pero no podía predicarla, no podía enseñarla. ¿Cuándo podían predicar y enseñar? Cuando tenían 30 años. Por esa razón es que nuestro Señor se espera hasta los 30 años para iniciar su vida pública, para iniciar la predicación del Evangelio, por cumplir con el pueblo de Israel. Y es interesantísimo esto. Nace en Belén, vive en Egipto, se va para Nazaret y de ahí a Cafarnaún. El Señor pone la sede en Cafarnaún y desde allí predica la palabra de Dios, extiende el reino de los cielos. Y es interesantísimo porque Jesús en la sinagoga está enseñando. Es decir, tiene más de 30 años. Está enseñando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ubiquémonos en la sinagoga. En la sinagoga solamente existía una mesa, una clase de ambón y un mueble donde se guardaban los rollos. Cuando se leía el rollo, se desenrollaba y se leía, los ojos estaban puestos en el rollo, estaban puestos en el papiro, en el pergamino. Si ustedes leen Lucas capítulo 4, versículo 20 o 21, dice que los ojos estaban puestos en Jesús. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. El Señor Jesucristo está predicando, está parado predicando y los ojos están puestos sobre Él. Pero en medio el Señor ve una persona sufriendo. Un hombre que tenía una mano paralizada. ¿Qué significa tener la mano seca, la mano paralizada? Que no tenía fuerza de trabajo. Primero, no podía trabajar este pobre hombre. Entonces me imagino la angustia de este hombre. Tal vez tenía familia, no podía llevar el alimento a la casa. Tal vez este hombre estaba siendo, mis hermanos, excluido por los suyos, porque un hombre que fuese enfermo en la época de Jesús era considerado como un pecador público. Entonces este hombre con su mano seca estaba sufriendo, tal vez estaba doliendo. Jesús de Nazaret veía en este hombre, en su rostro, tal vez esa angustia, ese dolor,
pero también veía su corazón, porque el Señor todo lo conoce. Y el Señor pone su mirada en este hombre que tenía la mano seca. Pero los enemigos de Jesús estaban al acecho. ¿Quiénes son los enemigos? Los escribas hipócritas y los fariseos. A ver si curaba en sábado para encontrar de qué acusarle, porque los enemigos siempre lo siguen a uno para encontrar de qué acusarnos. Vea que a mí me causa mucha impresión cuando yo iba a predicar a los Estados Unidos de Norteamérica y otros países. Había muchas personas que iban a los congresos carismáticos, que predicábamos, multitudes se reunían, estadios, iglesias, lugares llenos, a ver si el padre Bernardo hacía una oración de liberación, a ver si el padre Bernardo le pedía a Dios que sanara a algún enfermo. Y cuando pasaban esas liberaciones tan fuertes, porque algo terrible, hermanos y hermanas, unas cosas impresionantes, y cuando sucedían esas cosas, iban a acusar al padre Bernardo en la diócesis de que había llegado a hacer una cosa ilícita o yo no sé qué, absolutamente nada. Solo se le pedía a Dios en fe sanar a los enfermitos, al Señor en fe liberar a los oprimidos, al Señor en fe que cumpliera los deseos más íntimos de los corazones. Sin embargo, ahí estaban los enemigos tomando cualquier cosita para tener de qué acusar. Yo tuve un caso de una persona que estaba sentado ahí, el canciller de la diócesis en la que estaba predicando, con una libreta en la mano. De repente lo miraba uno así, y uno decía alguna palabra, la gente se reía, veía la hora y escribía. Veía la hora y escribía. Y digo, wow, qué tremendo esto, mis hermanos y mis hermanas. Cualquier parecido a realidad es pura coincidencia. Ahí estaban, mis hermanos, los enemigos de Jesús, los fariseos, los escribas, para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarle. Dice el versículo 8, pero él, nuestro Señor Jesucristo, conociendo sus pensamientos, porque es Dios. Vea qué interesante esto. El único que conoce los pensamientos es Dios. ¿Por qué Jesús conoce los pensamientos más profundos de estos enemigos y del hombre? Porque Jesucristo es Dios. Eso es importante. Jesús es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay gente que pregunta, Padre, ¿la Virgen María conoce los pensamientos? No, no los conoce. Vea qué interesante, lo dicen algunos místicos. Los santos, la Virgen María, no pueden conocer los pensamientos más íntimos, más profundos, solamente Dios, pero sí pueden escuchar cuando mentalmente pedimos su auxilio, pedimos su ayuda, y puede uno entablar un diálogo de amor en la oración, y esto es importante saberlo. Y el enemigo, absolutamente nada que ver, no conoce absolutamente nada. El demonio no puede conocer el pensamiento más íntimo. Por esa razón, cuando nosotros vayamos a decir o a declarar algo, decir una palabra, tenemos que sellarnos con la sangre de Cristo. Muchas veces lanzamos nuestros proyectos así o decimos nuestras cosas. Hay que sellarnos la palabra con la sangre de Cristo y pedirle al Señor que le prohíba al enemigo que escuche lo que nosotros vamos a decir. Sin embargo, en el versículo 8 dice, pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Él lo levantó y lo puso en medio de la sinagoga. Él se levantó y se puso allí. Inmediatamente un hombre sabía que Jesús lo podía ayudar y llegó ahí en medio, al frente de nuestro Señor. Los enemigos alrededor, el hombre necesitado con su mano paralizada, en el medio de nuestro Señor Jesucristo estaba en el ambón predicando la palabra del Señor. Le manda a decir que llegue ahí al medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, escúcheme muy bien, ¿a quién le habló Jesús? A los enemigos. Entonces Jesús les dijo, yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. ¿Qué podemos hacer? ¿Es mejor hacer el bien en vez de hacer el mal? ¿Qué está lícito hacer el sábado? Ya había dicho el Señor que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Para los judíos hipócritas, fariseos y escribas que estaban ahí, si llegaba el Señor a hacer esto, lo consideraban como un trabajo. No trabajarás, si habían considerado el desgranar el trigo, lo habían considerado como un trabajo y se escandalizaron. Mucho más hacer una acción curativa que tenía que hacer nuestro Señor en este hombre que en su interior le estaba rogando. Era aún más el trabajo
para estos fariseos. Sin embargo, el Señor les pregunta, les dice el Señor, yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal. No le respondieron, ninguna respuesta hubo. No hay ninguna respuesta por parte de estos enemigos, porque los enemigos atacan, persiguen, pero cuando se les pide a los enemigos que den razón, que digan algo, entonces se quedan callados. Vea qué interesante esto, que en estos días se ha levantado una persecución tremenda contra la comunidad a la que yo pertenezco, y salieron predicadores y apologetas a decir y a una cantidad de cosas, y cuando ya les tocó dar razón de su fe, entonces ya se quedaron callados. Ya no podemos hablar, ya no se puede decir nada, ya no nos lo permiten. Y eso es interesantísimo, porque así mismo hacen esos enemigos. El Señor les pregunta, y cuando el Señor les pregunta y tienen que dar una respuesta, entonces se quedan callados. Dice el versículo 10, y mirando a todos ellos, les dijo al hombre de la mano paralizada. Pero Marcos, en el capítulo 3, versículo 5, nos dice a nosotros cómo lo estaba viendo nuestro Señor a estos personajes. Dice, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira y apenado por la dureza de su corazón, le dice al hombre, mira qué interesante, frente al silencio, el Señor los está viendo con ira, dice la Biblia, y apenado por la dureza de su corazón. Es decir, con tristeza el Señor se entristece de ver a estos hombres tan duros de corazón que no son capaces de ayudar a aquel hermano que está ahí con esta mano paralizada, que no puede trabajar, que no puede llevar el alimento a su casa, a su familia, que es considerado como un pecador público, que está ahí siendo excluido por los suyos, tanto por la religión, por el Estado, mis hermanos. Ahí está esta persona enferma. El Señor Jesucristo ve la dureza del corazón, porque muchas veces frente al sufrimiento de los demás, lo único que hacemos es cerrar nuestro corazón. Muchas veces nos pasa a los sacerdotes que nos dedicamos al ministerio de liberación. Aquellos que nos dedicamos a este ministerio, mis hermanos, lo hacemos porque vemos el sufrimiento de aquel hermano o aquella hermana que por algún error de ellos o de su familia están presos por el demonio y están ahí como este hombre, paralizados absolutamente. Y sin embargo, cuando una persona les va a ayudar a través de una oración, ahí están los enemigos para prohibir que se haga esa oración. Y cuando se hace una oración de liberación, entonces se escandalizan y entonces vienen las persecuciones y entonces vienen mis hermanos y mis hermanas a tratar de dañar el ministerio de los demás a como sea lugar. Vea lo que está sucediendo con nuestro gran sacerdote, el padre Teodoro, que se cansó de una persecución tan irracional, una persecución tan absurda, y decide hacerse a un lado del ministerio sacerdotal. Una cosa tremenda. ¿Y por qué? Por hacer el bien, por orarle a un enfermo, por orarle a un oprimido, por orarle al Señor para que estas personas que están secas en su interior, en su cuerpo, en su familia o en su vida, sencillamente tengan la vida de Jesús, que es vida eterna. Es interesantísimo que el Señor les pregunta y ellos no responden, y el Señor los ve con ira y el Señor se apena por la dureza de su corazón. Ya después de que el Señor Jesucristo siente pena por la dureza del corazón de estos fariseos hipócritas y escribas, de estos enemigos de Jesús, ahí sí el Señor se dirige a aquel hombre enfermo. Que es interesante que no encontramos el nombre de él en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué no está el nombre? Porque usted puede poner el suyo en este momento. El Señor Jesucristo dice que extiende tú la mano, le dice el Señor. Y mirando a todos ellos, le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida la mano. Es decir, la respuesta que el Señor Jesucristo necesitaba de estos enemigos era que sí es lícito hacer el bien, y que hacer el bien no tiene por qué ser un delito. Hacer el bien no tiene por qué ser un pecado. Hacer el bien no tiene por qué ser una acción que transgreda la ley. Al contrario, hacer el bien en el otro es mandado por la ley. Esto es lo que el Señor estaba esperando. Pero como no le dieron ninguna respuesta,
Entonces la respuesta Él se la dio a estas personas, diciéndole a este hombre, extiende la mano. Ellos se escandalizaron porque veían esto, mis hermanos y mis hermanas, como si fuera un gran trabajo, una acción curativa en sábado. Para ellos era transgredir la ley. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hace aún en medio de sus enemigos. El Señor Jesucristo lanza una palabra poderosa, porque como dice San Mateo 8:8, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra, mostrando su divinidad. Ya el Señor nos dice la palabra que conocía sus pensamientos más profundos, porque es Dios. Ahora nos dice que con tan solo una orden, una palabra, este hombre quedó curado. El Señor le dijo 3 palabras: extiende tu mano. E inmediatamente el hombre creyó en nuestro Señor. El hombre extendió la mano y la mano le quedó restablecida. ¿Qué significa que la mano le haya quedado restablecida? No solamente sana, sino restablecida, de que ya podía volver a ejercer una labor, un trabajo, ya podía trabajar para ganarse sustento, ya podía trabajar para llevar a su familia su comida, el sustento, lo necesario. Y eso es importantísimo porque lo restablece. Sin embargo, es triste como termina esta parte del Evangelio en el versículo número 11. Ellos, ¿quiénes son ellos? Los enemigos se ofuscaron porque el Señor hizo el bien y deliberaban entre sí qué harían con Jesús o qué le harían a Jesús. Y ya vemos que lo persiguieron hasta llevarlo a la muerte. Que el Señor Jesucristo, a través del corazón de la Virgen María, tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, y que aquellos que se dedican a este ministerio de sanación y liberación sean protegidos por el Señor Jesús a través del corazón de la Virgen María. Que la Virgen María ponga su manto santo sobre nosotros y que aleje a todos los enemigos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, porque en Jesús has tomado partido por el hombre, tu criatura. Haz que seamos fieles a su misión liberadora para responder plenamente a nuestra vocación cristiana. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy lunes 7 de septiembre. Mis hermanos, recordemos que septiembre es el mes de la Biblia y yo les estoy recomendando esta traducción bíblica, la Biblia carismática, para que ustedes la lean, tengan un conocimiento de la Sagrada Escritura, y al interior de esta traducción bíblica hay un estudio acerca del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y también hay un curso acerca de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo en el credo de la Iglesia, el Espíritu Santo en el Catecismo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Yo los invito a que ustedes consigan esta Biblia carismática. ¿Dónde la pueden conseguir? En mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Ahí la pueden conseguir, y si no saben cómo comprar por internet, escríbanme a este número telefónico de WhatsApp de la Librería Ángel, y a través de este número haga el pedido de su Biblia carismática para que en septiembre leamos la Biblia y tengamos un pleno conocimiento de la verdad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y podamos conocer lo que enseña esta traducción de la Biblia. Les recuerdo, mis hermanos, también, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ya nos estamos aproximando a 300,000 suscriptores, que es el 30% del camino al cual nos hemos puesto, que llegar a 1,000,000 de suscriptores. Hemos llegado al 30%, por eso necesitamos de su ayuda. ¿Cómo nos pueden ayudar? Suscribiéndose al canal y compartiendo con sus familiares y con sus amigos, invitándolos a que se suscriban al canal. Ojalá
mis hermanos, que consiguieran cada persona unas 10 personas para que se suscriban al canal. Pronto llegaremos al 1.000.000 de suscriptores. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Recuerden donarnos $1 para seguir evangelizando, para seguir grabando programas, produciendo, para seguir sosteniendo esta obra que el Señor nos ha dado, pero que necesita, mis hermanos, de su ayuda. Recuerden, $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? A través de PayPal o a través de las cuentas bancarias que aparecen en la pantalla o en la descripción de todos mis videos. Ahora sí, mis hermanos, me despido de ustedes impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.